Amén, don Henry, muchísimas gracias. Gracias por hacerse cargo. Muy buena tarde para todos. Bienvenidos a este tema número 4. Bienvenidos ya a la mitad de la capacitación. Hemos llegado a la mitad. Recuerde que son solamente 8 temas, 8 clases, 8 en total. Y hoy llegamos nosotros al tema número 4. Y este tema número 4 se llama evangelización, discipulado y servicio a través de las casas de fe. Escriba ese título, por favor, allá en su cuaderno, si es tan amable. Recuerde, tema número 4, evangelización, discipulado y servicio a través de las casas de fe. Repasemos los temas hasta el momento vistos aquí. El tema número 1, fundamentos de las casas de fe, parte 1. El tema número 2, fundamentos de las casas de fe, parte 2. El tema número 3, qué es y cómo formar una casa de fe efectiva. Y el tema número 4, reitero, evangelización, discipulado y servicio a través de las casas de fe. ¿Qué decimos aquí de entrada? Que el mejor lugar para evangelizar, el mejor lugar para discipular y el mejor lugar para iniciarme en el servicio a Dios es una casa de fe. ¿Qué es una casa de fe? Una casa de fe es una célula. Una casa de fe es un estudio bíblico en la casa. Una casa de fe es un grupo familiar. La casa de fe es el lugar perfecto para evangelizar. La casa de fe es el lugar perfecto para discipular y repito, la casa de fe es el lugar perfecto para iniciarme en el servicio. Todavía, cuando uno habla con las personas, con los cristianos y lastimosamente con cristianos de años, ellos no encuentran la diferencia entre evangelizar y discipular. Y todavía ellos, cuando hablan del servicio pero de una manera que no es bíblica. La Biblia dice, con respecto al servicio a Dios, búsquelo por favor conmigo, en la carta a los Romanos, en el capítulo 1, en el versículo 9. Romanos, capítulo 1, versículo 9. Y recuerde darme usted la directriz. Avíseme cuando ya esté en el versículo, con eso usted me va marcando a mí la velocidad. Eso, si usted me dice que ya, pues entonces ya. Romanos, capítulo 1, versículo 9. Dice Romanos 1:9, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu. Note que se habla ahí del servicio. Dice que sirvo en mi espíritu, o sea que el servicio a Dios se hace en el espíritu, no en la carne, por supuesto, sino en el espíritu. A quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo. O sea que todo servicio cristiano en el espíritu tiene que ver directamente con el evangelio. Tiene que ver directamente con el tomar el evangelio y ponerlo cerca a las personas. Ese es el servicio en el espíritu, según Romanos capítulo 1, versículo 9. Sé que hay otras cosas que hay que hacer. Hay que servir a las mesas. Hay que hacer 1000 cosas dentro de la congregación. Hay que hacer 1000 cosas como preámbulo organizativo al culto del domingo, por ejemplo. Si hay otro culto presencial entre semana, pues hay que hacer también 1000 cosas. Hay que llegar temprano, hay que adecuar, hay que barrer, hay que trapear, hay que poner las sillas, hay que pasar un trapito, hay que adecuarlo todo. Eso también es parte del servicio. Lo que la Biblia llama el servir a las mesas. Pero los que servían a las mesas, los diáconos, los de Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, esos diáconos sabían servir a las mesas, sabían organizar logísticamente un culto, pero entendían en qué consistía realmente el servicio en el Espíritu. Y el servicio en el Espíritu consiste, repito, en tomar el Evangelio y ponerlo cerca a las personas. Que las personas conozcan el Evangelio a través de mi servicio. Que las personas conozcan el Evangelio a través de lo que yo hago. Eso es servicio en el Espíritu. Ahí dice claramente, testigo me es Dios a quien sirvo en mi espíritu, en el Evangelio de su Hijo. Hay muchos hermanos que se pierden con el trapito en la mano. Hay muchos hermanos que se pierden con la escoba en la mano, muy valioso.
Yo soy de los que no me quedo quieto. Hay que agarrar una escoba, agarramos un trapero, agarramos un trapito, hacemos lo que hay que hacer, pongamos sillas, recojamos sillas, claro. Pero póngase usted a pensar en esto, y es que esta charla es para líderes, no es para cualquier clase de persona. Esta charla es para personas que le sirven al Señor Jesucristo, pero piense usted en un momento, piense usted por un momento que usted puede estar sirviendo en un lugar con el trapito en la mano, con la escoba en la mano, con la silla en la mano, durante tanto tiempo, pero nunca le ha predicado el evangelio a nadie. Nunca ha dado testimonio de lo que usted sabe a nadie. Usted está sumamente preparado, tiene doctrina, tiene evangelio, tiene doctrina, tiene versículos, pero nunca le da esa información a nadie. Porque usted puede ser por pena, puede ser por miedo, puede ser por vergüenza, se esconde detrás de lo que hace con la escoba y detrás de lo que hace con el trapito en la congregación, que es muy valioso, es muy valioso. Que no podemos llegar a un lugar que esté desorganizado, no podemos llegar a un lugar que esté desaseado, no podemos llegar a un lugar puerco a querer desarrollar un culto a Dios, un servicio a Dios. No, no se puede. Eso es valioso. No estoy hablando mal en contra del trapito, ni de la escoba, ni el trapero, sino que estoy intentando que todos caigamos en cuenta que hay muchas personas que ese trapito se les convirtió en la excusa para no predicar. Esa escoba se convierte en la excusa para no hacer lo que verdaderamente somos llamados a hacer. La Biblia dice, este pueblo fue creado para mí, mis alabanzas publicará. La Biblia dice que fuimos creados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. La Biblia dice que fuimos llamados a sembrar la semilla, no importa el terreno, la semilla hay que sembrarla, a eso fuimos llamados. Entonces es necesario entender que en el culto general, ya sea el del domingo y si hay entre semana, pues yo debo ir con la camiseta puesta, con la manguita arremangada, listo para lo que toque hacer allá. Pero que al mismo tiempo yo tengo que en mi congregación desarrollar un servicio en el espíritu, y eso se hace cuando yo tomo el evangelio y yo lo pongo cerca, allá donde están las personas. ¿Y dónde están las personas? Las personas están en las casas. ¿Dónde están las personas? Las personas normalmente viven en un entorno de familia y viven dentro de una casa y no quieren venir al culto. Repito, las personas viven normalmente en un entorno familiar dentro de una casa y no quieren venir al culto general. ¿Y cómo hago yo entonces para que les llegue el mensaje del evangelio? ¿Los obligo a venir al culto general? ¿O tomo el evangelio que se me enseña en el culto general y lo llevo donde esas personas están, es decir, a sus casas en medio de su entorno familiar? Creo que la respuesta es muy obvia. Fue lo que hizo exactamente el Señor Jesucristo, que nunca le sacó el cuerpo a hablar con las personas, así fuera una sola persona la que quisiera hablar con él. Y así fueran personas pequeñitas, no muy visibles en medio de la sociedad judía, como los niños. Dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. O las mujeres, como en el caso del Evangelio según San Juan, capítulo 4, la mujer samaritana, el Señor habló con ella. Entonces démonos cuenta que el Señor actuó de esa manera. Por eso en el tema número 1, tema número 2, llamamos a Jesús como el fundamento de las casas de fe. Jesús, lo que dijo y lo que hizo es el fundamento de las células, es el fundamento de los estudios bíblicos o de los grupos familiares. Y aquí hoy tenemos que revisar rápidamente la diferencia entre los diferentes textos que aparecen en Mateo, Marcos, Lucas, Juan y Hechos de los Apóstoles, en donde se nos dio lo que conocemos como la Gran Comisión. Porque es que eso definitivamente entre los cristianos no está claro. Y si algún cristiano lo tiene claro, y si en alguna congregación está claro, le damos gracias al Señor por ese vaso que usa Dios, por ese pastor, por ese predicador que usa el Señor para transmitir ese conocimiento así de claro. Cuando hablamos de la Gran Comisión, hablamos de esa gran tarea que el Señor le encomendó a la iglesia. Esa gran tarea que el Señor me encomendó a mí, le encomendó a usted.
esa gran tarea que el Señor le encomendó a los creyentes. Eso es la gran comisión. Y a veces cuando decimos, vamos a ir a la Biblia, vamos a buscar lo de la gran comisión, la gente cree que eso está solamente en el Evangelio según Mateo, porque ahí aparece un subtítulo que dice la gran comisión. Pero no, la gran comisión se refiere a aquella orden estricta que dio el Señor después de que resucitó en el momento en que se apareció a sus discípulos. Repito, la gran comisión es aquella orden estricta que dio el Señor Jesucristo después de que resucitó cuando se apareció a sus discípulos. Esa es la gran comisión. ¿Por qué es llamada la gran comisión? Porque la gran comisión sale por la boca del que murió y resucitó. Y la Biblia es clara al decir que si murió y resucitó es el Señor. Su muerte y resurrección lo convierten en el Señor. Eso dice Romanos 14:9. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor. O sea, para ser quien manda. Es decir, para ser quien tiene la autoridad, para convertirse en el soberano de la iglesia, en la cabeza de la iglesia. Tuvo que pagar el precio de morir, después resucitar, volver a vivir para ser Señor de los muertos, así como de los que viven. Entonces, como murió y resucitó, lo que dice el Señor resucitado ya no es un consejo. Lo que dice el Señor resucitado es una orden. Y ni siquiera una orden. Lo que dice el Señor resucitado es la gran orden, la gran tarea, la gran encomienda o la gran comisión. Por eso es llamada la gran comisión. Y esa gran comisión, estimado hermano en Cristo, esa gran comisión usted la encuentra en el Evangelio según Mateo, en el Evangelio según San Marcos, en el Evangelio según San Lucas, en el Evangelio según San Juan y en Hechos de los Apóstoles, no solamente en el Evangelio según Mateo. Ahora la vamos a revisar así en ese orden y después usted me va a ayudar a darle como una cronología a los eventos. Entonces, en primer lugar, vamos a revisar lo que nos dice Mateo con respecto a esta gran comisión. Vamos a revisar solamente los aspectos más sobresalientes. Recuerde que la capacitación es de 1 hora y aquí nosotros nos esforzamos por hacer cumplir el horario. Si hacemos cumplir el horario, usted se sentirá agradado y cómodo y se sentirá motivado para poder continuar. Ok, en Mateo capítulo 28 tiene que ubicarse en el versículo 18. Si usted revisa el título que hay sobre el versículo 16, quizás encuentre un subtítulo que dice la gran comisión. Dígame si sí o no. ¿Encuentra usted sobre el versículo 16 un subtítulo que dice la gran comisión en su Biblia? ¿Sí o no? Respóndame esa pregunta primero. Ok, muy bien. La mayoría de cristianos, espero no ustedes, pero la mayoría de cristianos creen que la gran comisión es únicamente lo que está escrito en estos versículos. Y no, porque como ya les adelanté, la gran comisión también está descrita en el Evangelio según San Marcos y en el de Lucas y en el de Juan y en Hechos de los Apóstoles el capítulo 1. Esto es parte. Para usted entender lo que es la gran comisión, a usted le toca ir por la ficha de Mateo, la de Marcos, la de Juan, la de Lucas, la de Hechos de los Apóstoles, traer las 5 y armar el rompecabezas para entender de qué trata realmente la gran comisión. Y al final usted sacará la conclusión y el lugar apropiado para cumplir con esa gran comisión, para dar inicio al cumplimiento de esa gran comisión, lógicamente, son las casas de fe o las células. Pero vamos por partes. Mateo 28, 18 dice así. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, lo que hablábamos hace un ratico. Lo que va a decir Cristo a continuación sale por la boca de alguien que tiene toda potestad en el cielo y tiene toda potestad en la tierra, es decir, toda autoridad. Él ya es el Señor porque ya murió y ya resucitó. Versículo 19. Por tanto, o sea, por cuanto tengo toda autoridad en el cielo y en la tierra, por cuanto soy el soberano, por cuanto soy el Rey de Reyes y el Señor de Señores, entonces no les voy a dar un consejo, les voy a dar una orden, ni siquiera una orden, sino la gran orden, porque es la gran comisión. Por tanto, id,
lo primero que hay que hacer es ¿qué? Ir. Note. Lo primero que hay que hacer es ¿qué? Ir. Le dice a un grupo de discípulos que estaban reunidos en un lugar. ¿Qué les dice? Id. O sea, vayan. ¿Qué es lo que el Señor le dice a los discípulos que nos reunimos en un lugar para desarrollar un culto? ¿Qué es lo que el Señor, si tenemos un culto entre semana, por ejemplo, un miércoles en las horas de la noche, ahí estamos reunidos todos, estamos recibiendo doctrina, muy bien, estamos adorando a Dios, muy bien, estamos alabando al Señor, muy bien, estamos cantando coros, muy bien, estamos recibiendo capacitación, muy bien, estamos recordando los versículos, muy bien, pero el Señor nos dice a ese grupo que estamos ahí congregados, nos dice, id. ¿Cómo así? Nos dice, vayan. Vayan porque esto es necesario hacerlo, el culto es necesario hacerlo, pero no se les olvide que es que allá afuera hay gente que tiene que ser ganada, que tiene que ser rescatada. Entonces por eso dice, id. Ahora voy, ¿a dónde? Pues a los lugares donde está la gente. Gente hay por todo lado. Sí, pero es que yo tengo que ubicarlos de acuerdo a la profecía de Génesis capítulo 12, versículo 3, en donde se le dice a Abraham, en ti serán benditas todas las, compléteme esa frase ahí, hágame el favor. En ti serán benditas todas las, complete la frase, por favor, responda. Excelente. Muy bien, don Héctor. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces, cuando el Señor me dice id, cuando el Señor me dice vaya, y claro, por todo el mundo, pero por todo el mundo, ¿en dónde? ¿O a dónde? Pues por todo el mundo, exactamente allá donde están todas las familias de la tierra. Vaya por toda la tierra a buscar las familias. Y yo voy por toda la tierra buscando las familias. ¿Y dónde encuentro a las familias? Respóndame esa también, hágame el favor. ¿Dónde encuentro las familias? Y usted responderá, muy bien, y usted responderá pues que a las familias yo me las encuentro es en las casas. Y entonces, ¿qué me toca hacer con ellas? Pues me toca llevarles el evangelio por todo el mundo, a todas las familias, allá donde ellas viven, en las casas. Y si yo llevo el evangelio a una casa que acabo de abrir, una casa de fe, que acabo de abrir, una célula, que acabo de abrir, un estudio bíblico, que acabo de abrir, un grupo familiar. ¿Eso está quedando claro? Que el Señor a los que nos congregamos nos dice qué chéveres que estén acá, tomen la capacitación, tomen el sermón, tomen la directriz, tomen la clase, tomen la instrucción, pero también nos dice, pero vayan por el perdido. No, pero es que yo le digo a todo el mundo, yo me paro en la puerta con el volante y ninguno quiere entrar. No, es que ni siquiera se trata de eso. Aunque qué chévere la labor de estar en el andén con un volante, que no le dé pena, que no le dé miedo, ser testigo de Jesucristo es una labor admirable, es una evangelización que se debe hacer, pero si queremos ser más eficaces, nos toca llevar el evangelio donde las familias viven, y las familias viven en las casas. Por tanto, id. Ahora mire lo que dice acá. Id y haced discípulos a todas las naciones. O sea que Mateo tiene la parte de la gran comisión que habla de discipular. Escríbalo ahí en su cuaderno. Mateo tiene la parte de la gran comisión que habla de discipular. Mateo en la gran comisión nos habla de discipulado. A la gente hay que discipularla. ¿Y dónde se disipula? Mire que dice id. O sea, vaya y allá disipúlelos. Porque muchas veces la filosofía de las iglesias es, no, el discipulado es solamente aquí adentro. No, porque no es que ellos estaban adentro y les dice, vayan, salgan y disipulen allá. O sea que el discipulado se puede hacer adentro, pero también el discipulado se puede hacer afuera. ¿Adentro dónde? Pues adentro en el culto general. ¿Afuera dónde? Pues afuera en las reuniones de las casas. Las casas son un lugar apropiado, las casas son un lugar perfecto, las casas son un lugar adecuado para discipular. ¿De qué está hablando Mateo? Entonces, en un ratico, unos minutos, cuando yo le pregunte a usted sobre la gran comisión en Mateo, usted me hablará de discipulado. Mateo nos dice que la gran comisión consiste en discipular y dice, hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, que parte del discipulado o una persona que ya va en discipulado quiere decir que es una persona que se está bautizando en las aguas. Versículo 20, enseñándoles que guarden las cosas que os he mandado.
O sea que una persona que va en discipulado es una persona que ya está juiciosa recibiendo enseñanza, es una persona que ya está guardando, o sea, memorizando y practicando, o es una persona que va en un nivel avanzado. ¿Y cómo hice yo para que esa persona llegara a ese nivel avanzado de doctrina? Por el trabajo en las casas. ¿Cómo hice yo para que esa persona llegara a ese nivel avanzado en espiritualidad? Por el trabajo en las casas. ¿Y cómo hice para que llegara a ese nivel avanzado en la fe? Por el trabajo en las casas. Para que llegara a ese nivel avanzado de disciplina, de concentración, de aplomo, de interés en las clases, de práctica del conocimiento que tiene por el trabajo en las casas. Si todo eso está pasando con una persona, si ya está adquiriendo disciplina, si ya se levanta solito a orar, si ya se dispone solito a predicar, si ya no hay que rogarle o empujarlo, quiere decir que está discipulado o está en proceso de discipulado. Ya se le puede llamar discípulo. El discípulo es alguien maduro y solamente alguien maduro se puede bautizar en las aguas. Dese cuenta que solamente a los discípulos se les bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Mateo tiene esa parte de la gran comisión que habla del discipulado. Ahora pasemos a Marcos, por favor. Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16. Y usted me hace el favor y me avisa cuando ya. Marcos 16, 15. Ya, listo. Muy bien. Ahora miremos cuál es la parte de la gran comisión que tiene Marcos. La parte de la gran comisión que nos regala, que nos obsequia Marcos. Recuerde, la parte de la gran comisión que nos obsequia Mateo es la parte del discipulado. Dice, mire, el Señor nos dejó como gran comisión que había que discipular. ¿Solo discipular? Marcos va a decir, no, 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 no es solo discipular. Lea conmigo, versículo 15. Y les dijo, id por todo el mundo, otra vez es por todo el mundo. ¿Y qué dice? Id. ¿Se acuerda de Mateo capítulo 28, versículo 19? Les dijo, id, vayan. Y aquí en Marcos 16, 15 les dice, id, vayan. ¿A quiénes? A los que estaban reunidos. Otra vez volvemos al tema, otra vez volvemos al caso. Los que estamos reunidos, qué chévere que nos reunamos. El Salmo dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Salmo 133. Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Es necesario congregarnos. Si yo soy discípulo de Cristo, nadie me tiene que obligar a congregarme. Yo me congrego porque me agrada, porque me gusta. Si soy discípulo verdadero de Cristo, la distancia para mí no es un impedimento, hasta donde sea. O sea, no importa dónde vive. Vive a 1 hora, a 2 horas, a 3 horas de distancia. No importa, yo voy por esa palabra. La gente venía, recorría largas distancias. La reina de Saba, ¿se acuerda? Dice que la reina de Saba se levantará. Ojo con esto, esta palabra es para alguien. Porque el mismo Señor Jesucristo lo dijo. La reina de Saba o de Saba se levantará en el día del juicio contra esta generación. ¿Por qué? Porque ella vino de lejos, dice la Sagrada Escritura. Y en este tiempo presente tenemos a muchos cristianos que no se congregan porque dicen es que me queda lejos, qué vergüenza. La reina de Saba se levanta el día del juicio contra esa generación que no fue a la iglesia porque dice que le quedaba lejos. Porque es que me toca irme desde muy temprano y llego muy tarde a mi casa. Y la reina de Saba se encoge de hombros y dice, a mí no me interesa. Lo que me interesa es que allá hay palabra. Lo que me interesa es que allá hay sabiduría de Dios. Lo que me interesa es que allá hay unción, allá hay presencia. Yo me voy por eso. Esa es la mentalidad de la reina de Saba. Pero eso es una persona que ya está grande, ¿sí? Que una persona discipulada. El otro es un nené. Diga conmigo allá donde usted está, nené. El nené, pues no es discípulo todavía. El bebé, pues no es discípulo todavía. Ahí sí que llamarlo, ¿va a venir o no va a venir? ¿Por qué no se congregó? ¿Por qué no se conectó? Y como la perseguidora, como el sabueso, ¿no? Y huela y rastree. A ver, ¿dónde estará metido este? Lo cual demuestra que todavía no ha madurado, que todavía no ha crecido, que todavía no es adulto en Cristo. ¿Por qué? Falta un discipulado. ¿Dónde lo puedo discipular? ¿En el culto? Bueno, si puede hacerlo en el culto, pero el mejor lugar, por cuanto en el culto lo que se hace es una cosa general para todo el mundo, sea una palabra general para todo el mundo, no algo específico para alguien, sino general para todo el mundo, entonces el lugar apropiado para discipular, pues tiene que ser otro contexto, otro espacio, otro escenario. El de las casas, espectacular.
Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Note que Marcos no habla de discipulado. Marcos habla de predicar el evangelio. O sea, Marcos está hablando es de evangelización. ¿Qué es lo que se hace en la evangelización? Se predica el evangelio. Ahora, ¿a quién se le predica el evangelio? Dice, a toda criatura. Note que ahí no está hablando de los hijos de Dios. Ahí está hablando de las criaturas. A las criaturas, los que no son hijos de Dios, los que no conocen de Dios, los que no tienen temor de Dios, los que no se han acercado a Dios, los que no han pasado de muerte a vida todavía, los que no son nuevas criaturas en Cristo Jesús, ellos deben recibir evangelización. Ellos deben recibir la predicación del evangelio. ¿Y cuál cree usted que es el mejor lugar para predicarle el evangelio a una persona que no conoce de Dios? ¿No le parece que sería muy bueno hacerlo en la comodidad del sillón de su casa? ¿En la comodidad de la poltrona de su casa? ¿En la comodidad de la silla del comedor de su casa? ¿En la comodidad de la banquita del mesón de la cocina de su casa? Ahí se puede tener un estudio bíblico. Es el lugar propicio para evangelizar. Entonces, mientras que Mateo me habla de discipular, Marcos me habla de evangelizar. ¿A quiénes evangelizo? A las criaturas, los que no han nacido de nuevo. ¿A quiénes discipulo? A los que ya son hijos de Dios. O sea que aquí, intentando armar cronológicamente un consecutivo, tendríamos nosotros que mirar primero lo que Marcos nos dice y en segundo lugar lo que Mateo nos dice por pura lógica y por pura razón. ¿Quién me está entendiendo? Porque Mateo habla de discipulado, pero es que yo discipulo es a los que ya son hijos de Dios. Y Marcos me habla de evangelización, pero es que yo evangelizo es a las criaturas, a los que no son hijos de Dios todavía. Entonces Mateo muy amablemente me dice, mire, la gran comisión tiene que ver con vaya y disipule. Y Marcos muy amablemente me dice, mire, la comisión tiene que ver con vaya y evangelice. Entonces, ¿yo qué hago? Pues Marcos primero, Mateo después. Allá, y se va armando el rompecabezas, dese cuenta. Entonces yo digo, la gran comisión entonces consiste en, según Marcos, ir a evangelizar a las criaturas, predicándoles el evangelio. Y después, cuando ya están evangelizadas, cuando ya conocen el evangelio, lo primero que yo les tengo que dar es el evangelio. Si no conocen el evangelio, pues yo no puedo intentar disipularlos. Primero tienen que conocer el evangelio. Entonces, si ya conocen el evangelio y ya han crecido en el conocimiento del evangelio, pasamos a otra fase que se llama discipulado. ¿En dónde? En el mismo estudio bíblico. O sea, en la misma casa de fe. En la evangelización ocurren cosas como, por ejemplo, versículo 17, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Entonces es en el contexto de la evangelización en donde se echan fuera los demonios, o sea, las liberaciones. Y más adelante dice el versículo 18, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Es en el contexto de la evangelización en donde versículo 17 ocurren las liberaciones y es en el contexto de la liberación en donde versículo 18 ocurren las sanidades. Esto es una maravilla por donde usted lo mire. Al mismo tiempo, como estamos hablando a líderes, mi estimado líder, présteme atención, porque es que mire, el versículo 15 dice, id por todo el mundo. ¿Quién es el que tiene que ir? El versículo 15 dice, predique el evangelio a toda criatura. ¿Quién es el que tiene que ir y predicar? ¿Quién? Recuerde que a quién le estoy hablando yo en esta tarde, perdón, en esta noche. ¿A quién le estoy hablando yo en esta noche? ¿A qué clase de personas? El versículo 17 dice, en mi nombre echarán fuera demonios. ¿Quién es el que tiene que ir? ¿Quién es el que tiene que predicar? ¿Quién es el que tiene que reprender al demonio? Versículo 18. ¿Quién es el que tiene que poner las manos sobre los enfermos para que se sanen? Entonces aquí tenemos al menos esas cuatro. ¿Quién es el que tiene que ir? ¿Quién es el que tiene que predicar? ¿Quién es el que tiene que ir a ministrar liberación? ¿Y quién es el que tiene que ir a ministrar sanidad? Pues el líder. Algunos líderes esperan que todo eso lo haga el pastor de la iglesia. O sea, que el pastor lo haga todo.
No, que el pastor haga el discipulado entre semana, que el pastor se encargue del el ensayo de alabanza el fin de semana, que el pastor haga solito el culto el domingo y que el pastor se encargue de todo lo que dice Marcos 16 y de todo lo que dice Mateo capítulo 18. Pero si el pastor tiene que encargarse de todo esto, entonces ¿para qué el resto de la congregación? Si el pastor tiene que encargarse de todo esto, entonces ¿para qué un cuerpo de líderes? ¿Para qué un ministerio conformado por gente que se hace llamar líder, pero que no hace lo que la Biblia dice que tienen que hacer como líderes? Es decir, la gran comisión. No, el pastor lo que tiene que hacer es asignar tareas. Lo que tiene que hacer es delegar trabajos. Lo que tiene que hacer es organizar. Esa es la función del pastor, que desde la definición del griego significa realmente supervisor, organizador. Eso es el pastor de la iglesia. Es el supervisor y es el organizador. Es el que organiza el juego. Es el que dice, ok, listo. Entonces lo vamos a hacer. Génesis 12:3, para que en ti sean benditas todas las familias de la tierra, vamos a llegar donde están las familias, o sea, a las casas. Ok. Eso lo vamos a hacer a través de unos líderes que estarán capacitados para evangelizar. Es decir, para ir, predicar el evangelio, para ir, ministrar liberación, para ir y ministrar sanidad. Eso en la primera fase que se llama evangelización. Pero también el mismo líder debe estar preparado para no solamente evangelizar, sino a los que ya evangelizó o está en el proceso de evangelizar, ahora inicia con ellos la fase del discipulado. Y en la fase del discipulado, pues ya pasa, no les da solamente leche, sino que les da alimento sólido, los capacita, les enseña, los adoctrina, los capacita, son bautizados. Note que solamente los discípulos son bautizados, los nenes no, los grandecitos sí, los babies no, solamente los grandecitos, porque ya tienen un compromiso real visible con el Señor Jesucristo. Y todo eso lo hace el Señor Jesucristo a través del pastor, que es el supervisor organizador. Todo lo hace el Señor Jesucristo a través del pastor, a través de los líderes de la congregación, a través de los que asumen el liderazgo. Aquí queda comprobado entonces que el pastor no puede hacerlo todo y tampoco tiene por qué hacerlo todo. Porque somos miembros del cuerpo de Cristo. Al ser usted miembro del cuerpo de Cristo, usted tiene una tarea que hacer, que desarrollar allá en la congregación a la cual usted pertenece. Y un buen pastor ni siquiera es el que predica bien, porque eso sería un buen maestro. El buen pastor es el que organiza bien, el que delega bien, el que asigna la tarea bien, el que cuenta con todo el mundo acá, el que no escatima en ningún hermano, el que no desprecia la labor de ningún hermano, el que pone a todo el mundo a trabajar, el que dice esto es lo que vamos a hacer y lo vamos a hacer entre todos. ¿Y cuál es su recurso? Ese recurso lo necesitamos, motiva a todo el mundo, está motivando, está empujando, está impulsando, está inspirando, está organizando, está delegando, está asignando la tarea. Eso es un buen pastor. Es el organizador. El pastor en la congregación es el director técnico del equipo. Y si es el director técnico del equipo, va a estar en los calentamientos, va a estar en los entrenamientos, pero cuando ya se dice jugar, él sencillamente va a estar diciendo, hágale, que suba, que baje, que patee, que centre. Eso va a ser. El pastor de la iglesia en su cargo, y creemos en el ministerio quíntuple, Efesios 4:11, pero el pastor en su cargo es el entrenador del equipo. Debe entrenar, debe capacitar al equipo, y eso quiere decir que el equipo es el que tiene que salir a la cancha, saltar a la cancha y jugar el partido. Ahora revisemos lo que nos dice Lucas, por favor, pase a Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24. Bien, a partir del versículo 45. Lucas 24, 45. Y dice el versículo 45 así. Entonces les abrió el entendimiento. Ahora, si usted me hace el favor y lee el subtítulo que hay sobre el versículo 36, muy seguramente dirá algo así como Jesús se aparece a los discípulos. Me avisa si sí. Lea primero el título que hay sobre el versículo 36.
Jesús se aparece a los discípulos. Entonces, si está apareciendo a los discípulos, es porque ya resucitó. Antes de eso murió. O sea que estamos en el mismo contexto. Lo que leímos de Mateo fue después de la resurrección. Lo que leímos de Marcos fue después de la resurrección. Lo que vamos a leer aquí es después de la resurrección. El Señor entonces, dice el versículo 45, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y que se predicase, note lo que está diciendo, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ojo, esta pregunta que yo le voy a hacer, présteme atención. Espero esté bien lúcido y en sus 5 sentidos. Porque Lucas nos dice que la gran comisión consiste en ir a predicar en el nombre de Jesús arrepentimiento y perdón de pecados en todas las naciones. Eso de predicar el arrepentimiento y predicar el perdón de los pecados pertenece a la fase del discipulado en Mateo o a la fase de la evangelización en Marcos. Responda, por favor. Don Héctor dice, eso pertenece a la fase de la evangelización en Marcos. A ver qué otra respuesta tenemos. Si yo le estoy predicando a la gente, arrepiéntase, no se porte así, esa conducta no le agrada a Dios, conozca de Dios, crea en Dios, acepte a Jesucristo. ¿Yo estoy evangelizando o estoy discipulando? ¿Yo estoy discipulando o estoy evangelizando? Eso se llama evangelización, muy bien. O sea que aquí Lucas nos dice cosas muy similares, muy parecidas a las que ya nos había dicho Marcos. Lo que dice Marcos se parece a lo que dice Lucas. Lo que dice Lucas se parece a lo que dice Marcos. Entonces tendríamos nosotros que ubicar a Marcos y a Lucas antes de ubicar a Mateo. En la cronología, en el consecutivo que queremos nosotros armar en los minutos que nos restan de esta cuarta capacitación. Porque dice que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿A dónde hay que ir a predicar el arrepentimiento y el perdón de pecados? A todas las naciones. A todas las naciones, pero recuerde que es que en Abraham tienen que ser benditas todas las naciones de la tierra, todas las familias de la tierra. Entonces hay que ir a todas las naciones, pero más exactamente a todas las casas donde viven las familias, en todos los pueblos, en todas las ciudades de todas las naciones. El versículo 48 dice, y vosotros sois testigos de estas cosas. Y aquí, versículo 49, el versículo 49 es espectacular, porque nos dice algo que Mateo no nos dijo, y nos dice algo que Marcos tampoco nos dijo. El versículo 49 dice, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Qué impresionante. Es decir, tienen que ir a qué? A hacer lo que dice el versículo 47, evangelizar. Y después de evangelizar, discipular, como nos dijo Mateo. Pero no lo pueden hacer hasta que primero sean investidos de poder de lo alto. O sea, hasta que sean bautizados con el Espíritu Santo. O sea, hasta que sean llenos del Espíritu Santo. O sea, hasta que se manifiesten, se liberen, se desaten en sus vidas los dones del Espíritu Santo. Porque no quiero, hermanos, que seáis ignorantes acerca de los dones espirituales. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 1. Entonces, en el consecutivo que nosotros estamos armando, ya usted me dijo que no podría ir Mateo antes de Marcos, tocaría Marcos porque Marcos habla de evangelización y después Mateo que habla de discipulado. Pero como aquí don Lucas, aparte de hablarnos de evangelización, nos habla de investidura de poder. Y dice, antes de comenzar la tarea, tienen que ser investidos de poder. Usted tiene que ubicar primero a Lucas, que habla de la investidura de poder, después a Marcos, que habla de la evangelización, y después a Mateo, que habla del discipulado. Se lo repito y le pregunto si le está quedando claro. Tendría que usted ubicar primero la partecita de la gran comisión que nos regala Lucas.
porque nos habla de la evangelización, pero nos habla de una investidura de poder, o sea, el poder necesario para ir a hacer la tarea. Entonces, primero ubica a Lucas por la investidura de poder. En segundo lugar, ubica usted a Marcos, porque habla de la evangelización. Y en tercer lugar, usted ubica a Mateo, porque habla de el discipulado. Hasta el momento, ¿está quedando claro lo que le estoy diciendo? Ok, le escucho o le leo lo que usted está escribiendo. ¿Le está quedando claro? Ok, está quedando claro. Ahora salga de Lucas, por favor, y vaya al Evangelio según San Juan. Evangelio según San Juan, capítulo 20, a partir del versículo 19. Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículo 19, y lea el título que hay sobre el versículo 19. Probablemente ese título diga, Jesús se aparece a los discípulos. Me dice sí o me dice no. El título dice, Jesús se aparece a los discípulos. Usted me dice que sí. O sea que estamos hablando de lo mismo. Estamos hablando de una de las apariciones de Jesucristo después de resucitar, después de haber dado su vida en sacrificio. O sea que estamos hablando del mismo contexto, o sea que es la misma gran comisión. ¿Sí se va dando cuenta usted que la gran comisión no solamente aparece en Mateo? También aparece en Marcos, también aparece en Lucas, también aparece en Juan y también aparecerá en Hechos de los Apóstoles capítulo 1. Solamente que cada uno de estos textos nos regala una partecita. ¿Para qué? Para que usted que es tan juicioso, usted tome lo que nos regala Mateo, Marcos, Lucas, Juan y Hechos de los Apóstoles y arme el rompecabezas y tenga el panorama completo de lo que usted tiene que hacer como servicio en el Espíritu para Jesucristo. O sea, esto es sencillamente una maravilla. El versículo 19 dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Una aparición. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Note que le tiene que decir a los discípulos dos veces, paz a vosotros. ¿Por qué? Ya el versículo 19 dijo claramente que ellos le tenían miedo a los judíos. ¿Por qué miedo? Pues mire lo que habían hecho con Jesús 3, 4 días atrás. Los estaban buscando a ellos y les querían hacer lo mismo. Ellos tenían miedo. Miedo. Como tenían miedo, como están gobernados por el miedo, por el pánico, por el susto, por la vergüenza, por la pena, ¿usted cree que ellos están capacitados espiritualmente en ese momento para ir a evangelizar el mundo? ¿O para ir a discipular el mundo? Obvio que no, porque están asustados, están amedrentados. Más adelante se dirá, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Pero por ahora lo que usted ve en ellos es pura cobardía. Entonces, ¿qué les falta? Les falta lo que nos regaló Lucas en la comisión. ¿Y qué fue lo que nos regaló Lucas en la gran comisión? ¿Qué es lo que les falta? Poder. ¿Qué es lo que les falta? La investidura de poder. ¿Qué es lo que les falta? Muy bien, Natalia, poder de lo alto. ¿Qué es lo que les falta? El bautismo con el Espíritu Santo, lo que ocurrió en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. ¿Qué es lo que les falta? La llenura del Espíritu Santo. Eso es lo que les falta. Mientras que eso no lo tengan, pues no pueden ir a hacer la tarea. Porque no ve que el miedo los va a gobernar, la pena les va a gobernar, yo no puedo, pero ¿quién soy yo para hacerlo? Pero es que yo no me siento capacitado, pero es que yo no me siento preparado. Lleva 30 años sentado en la banca de una iglesia recibiendo doctrina y todavía dice que no se siente preparado. Esa es la clásica excusa de más de un cristiano, ¿no? O sea, ¿cuántos años más? ¿60? ¿Quieres llevar 60 años en la banca de una iglesia? Pues si ya lleva 60 años en la banca de una iglesia, pues yo creo que ya no estará por acá. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Y a continuación viene
la partecita chiquita, minúscula, pequeña, que nos regala Juan, pero contundente. Porque Juan dice en la Gran Comisión que el Señor le dijo a los discípulos, como me envió el Padre, así también yo os envío. ¡Qué impresionante! ¿Qué entiende usted con esa frase? Mire lo que dice la frase. Como me envió el Padre, así también yo os envío. ¿Qué entiende usted ahí? ¿Qué interpreta usted ahí? Y si usted quita el plural y lo pone en singular, el Señor está diciendo, como me envió a mí el Padre, asimismo yo lo envío a usted. ¿Qué entiende en esa frase? Sé que está escribiendo. Voy a tener paciencia para que usted me haga el favor y me regale su respuesta. Como me envió el Padre, así, Carolina, yo te envío a ti. ¿Qué entiende Carolina? Como me envió el Padre, así, Liliana Franco, yo te envío a ti. Como me envió el Padre, así, Cecilia Amaya, yo te envío a ti. Ojo, tiene usted que tener el panorama completo y dar una respuesta completa. Como me envió el Padre, ¿y a qué envió el Padre a Jesús? Tiene que dar una respuesta completa. Solamente se logra cuando usted revisa el panorama completo. Como me envió el Padre, así, Héctor, Gabriel, Vaca, yo te envío a ti. Es decir, a lo mismo que me envió el Padre, así también yo te envío a ti. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Qué es lo que está diciendo? A ver quién tiene respuesta completa. No vamos a dar respuestas simplonas. ¿Para qué lo simplón? Vamos a dar respuestas completas. A ver qué dice Marta León. El ejemplo que yo les di a usted, el ejemplo que yo les di, usted tendrá que hacer lo mismo. Muy bien. Pero cuando ustedes me dicen evangelizar, ustedes están amputando la Gran Comisión. Cuando ustedes me dicen evangelizar, ustedes están fragmentando la Gran Comisión. Ustedes están dando solamente parte de la verdad, porque la Gran Comisión consiste en evangelizar, pero no solamente en evangelizar. Es que eso es exactamente lo que estamos revisando. Yo sigo leyendo. Hay unas respuestas que ni siquiera leo. Porque ¿para qué? Dice que yo debo hacer lo mismo que hizo Jesús cuando estuvo aquí. ¿Qué? Predicar, pero no es solamente predicar. Cuando yo digo predicar, otra vez yo estoy amputando la Gran Comisión. Sigue diciendo, el mandato del Padre me incluye a mí como a Cristo, pero especifiquémoslo, por favor. Lo envío, esa está buena. Mire, lo envío con poder a evangelizar y a discipular. Muy bien, pero todavía yo sé que lo podemos hacer más exacto. Les dejo la gran tarea, ¿pero cuál? ¿Pero cuál? ¿Cuál? Que debo hacer lo mismo que hizo el Señor Jesucristo, o sea, la Gran Comisión completa. Muy bien, cuando hablamos de la Gran Comisión completa, pues estamos nosotros hablando de, a ver, ¿dónde el Señor lo hizo? Pues el Señor lo hizo en el templo, sí. El Señor lo hizo en las calles, ¿cierto? Y el Señor lo hizo en las casas. ¿No es cierto que lo hizo en las casas? Nosotros ya revisamos que el Señor estuvo en una casa en Caná de Galilea. Estuvo en la casa de Pedro sanando a la suegra. Estuvo en Capernaum donde se sanó el paralítico. Estuvo en la casa de Leví donde se reunió con publicanos y pecadores. Estuvo en la casa de Simón. Estuvo en la casa de Jairo donde resucitó a la hija. Estuvo en la casa de Marta y María. Estuvo en la casa de Zaqueo, donde vino salvación a toda su casa. Estuvo en el aposento con sus discípulos celebrando la cena. Estuvo en la casa de Caifás, obligado, pero estuvo. Estuvo con los discípulos en el camino de Emaús, pero después llegaron a una casa a Emaús. Estuvo dentro de una casa. Estuvo en una casa con los discípulos. Lo que estamos leyendo de Juan, eso ocurre dentro de una casa. Al Señor le encantaba entrar a las casas. El Señor dice en el Evangelio según San Juan capítulo 20, como me envió el Padre, así también yo os envío. Entonces, especificando, nos está diciendo, mire, yo lo hice en un templo, en una construcción de puertas para adentro, ustedes también lo tienen que hacer ahí. Yo lo hice en la calle, ustedes también lo tienen que hacer en la calle. Yo lo hice en la playa, en un monte. Yo lo hice en un potrero, ustedes también tienen que hacerlo allá. Yo lo hice en las casas. La pasión de Cristo era en las casas. Ustedes también lo tienen que hacer allá. ¿Por qué? Porque Cristo es el fundamento. No es si yo quiero, si quiero o no quiero, si me nace o no me nace. Es que Cristo es el fundamento. Y donde Cristo fue, yo tengo que ir.
Lo que Cristo hizo, yo lo tengo que hacer. Ahora, no solamente lo hago en un lugar general de culto, en la calle y en una casa, sino que aparte yo tengo que revisar qué fue lo que Cristo hizo. Pues lo que Cristo hizo fue evangelizar y discipular. Al evangelizar, ministraba liberación, ministraba sanidad, ministraba milagros, y al discipular daba alimento sólido, formaba a la gente, los formaba y los comisionaba y los enviaba a predicar el evangelio. Por eso dice el texto, como me envió el Padre, así también yo os envío. Ahora volvemos al tema del chirito, del trapito. Porque si yo me estoy escondiendo detrás del trapito y estoy diciendo es que por culpa del trapito yo no le he dado el evangelio a nadie y llevo 30 años sentado en la banca de una iglesia y mire en lo que consiste verdaderamente la tarea, entonces ese trapito deja de ser una bendición y se convierte en la excusa, en lo que excusa mi miedo y en lo que excusa mi pena. Vamos revisando 4, Mateo, Marco, Lucas y Juan. Eso es espectacular. Juan nos dice, mire, la misma comisión que el Padre me dio a mí es la misma comisión que yo les doy a ustedes. Entonces, ¿qué toca hacer? Para armar una cronología, para armar un consecutivo. Lo que toca hacer es colocar el Evangelio según San Juan de primeras, el Evangelio según San Lucas de segundas, lo que dice Marcos de terceras y lo que dice Mateo de cuartas. ¿Por qué Juan de primeras? Porque ahí yo entiendo que es que a mí me toca hacer lo mismo que a Cristo le tocó hacer. Que la gran comisión que a mí se me encomienda es la misma comisión que antes se le encomendó al Señor Jesucristo. Que el Señor Jesucristo ya me dio el ejemplo a mí para que yo siga el ejemplo. Eso es lo que yo tengo que hacer. Ahora pasamos a Lucas, pero no puedo hacerlo a menos que primero sea investido del poder del Espíritu Santo, buscando ese bautismo, buscando esa llenura, buscando la liberación, la manifestación de los dones espirituales. Como dice 1 Corintios 12:7, pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. Ahora, teniendo ya claro lo que dice Juan, como me envió el Padre, así también yo os envío. Lo que dice Lucas, serán investidos de poder de lo alto. Ahora paso a lo que dice Marcos, vayan por todo el mundo y evangelicen. Y ahora lo que dice Mateo, vayan a todas las naciones y discipulen. Hasta el momento. ¿Está quedando claro? Ok. Muy bien. Me alegra mucho. Y cuando llegamos nosotros a Hechos de los Apóstoles, ubíquese en Hechos de los Apóstoles, por favor. Hechos de los Apóstoles. En Hechos de los Apóstoles encontramos cosas muy parecidas. Yo les voy a ir preguntando y ustedes me van a ir refiriendo. Bien. Hechos capítulo 1, versículo 4. Dice, y estando juntos, o sea, Mateo, Marco, Lucas y Juan, los discípulos estaban juntos. Y en Mateo, Marco, Lucas y Juan, a los discípulos que estaban juntos les dice, qué bonito que estén juntos, pero vayan. Qué bonitos que estén juntos, pero id. Qué bonitos que estén juntos, pero aquí las almas no se ganan. Aquí ustedes se capacitan. Las almas se ganan afuera. ¿Sobre todo en dónde? En las casas, donde están las familias. Estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén. ¿A qué se parece esto? Sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. ¿A qué se parece? ¿A lo que nos dijo quién? Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Responda, mi hermano, por favor, tiene que ser sumamente ágil. Responda. Responda porque ya le di lo que dice Mateo, lo que dice Marco, lo que dice Lucas y lo que dice Juan. Ahora, llegamos a Hechos de los Apóstoles y usted dice, ¿eso se parece a lo que nos dijo quién? ¿Mateo? No. ¿Marco? No. ¿Lucas? Sí. ¿Juan? No. Entonces, a lo que nos dijo Lucas. Ok. Lucas habló de un empoderamiento. Lucas habló de la búsqueda de ese poder espiritual. Lucas habló de la llenura del Espíritu Santo. Y aquí dice, esa es la promesa del Padre, el bautismo con el Espíritu Santo. Ah, ok, muy bien. Y aquí también tenemos nosotros la gran comisión. El Señor Jesucristo no ha ascendido todavía al cielo. Va a ascender en el contexto siguiente. Todavía está en la tierra. O sea, murió, resucitó y se está apareciendo. El versículo 6 dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor,
¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder, note, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Se parece mucho a lo que dice el Evangelio según San Lucas. Ahora, ¿por qué Hechos de los Apóstoles se parece mucho a lo que dice el Evangelio según San Lucas? Pues porque los dos libros, responda por favor, ¿por qué la gran comisión en Hechos de los Apóstoles se parece a la gran comisión en el Evangelio según San Lucas? ¿Por qué? Pues porque los dos libros los escribió Lucas. O sea, nos está diciendo prácticamente lo mismo, pero en otras palabras. En el Evangelio según San Lucas, desde el punto de vista de una biografía, y en el libro de Hechos de los Apóstoles, desde el punto de vista de los hechos, porque es el único libro histórico del Nuevo Testamento. Entonces dice, pero recibiréis poder, lo mismo que nos dijo Lucas, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y a continuación dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y cuando dice, me seréis testigos, está incluyendo que hay que evangelizar, o sea, lo que nos dijo Marcos, y que hay que discipular, o sea, lo que nos dijo Mateo. Entonces usted tiene que ubicar Hechos de los Apóstoles en el mismo lugar donde usted ubicó a Lucas, o sea, en el punto número 2. ¿Cómo quedamos entonces? Quedamos de la siguiente manera, ya para ir concluyendo. Acabamos de revisar nosotros lo que es la Gran Comisión en los 5 diferentes escritos que nos hablan de la Gran Comisión. Es decir, en el Evangelio según San Mateo capítulo 28, San Marcos capítulo 16, San Lucas capítulo 24, San Juan capítulo 20 y Hechos de los Apóstoles capítulo 1. Ok, ahí encontramos la Gran Comisión, pero algunos cristianos leen y se confunden. Dirán, al fin, que la Gran Comisión es esto, o la Gran Comisión es lo otro, o la Gran Comisión es lo uno, o la Gran Comisión es esto distinto. La respuesta, la Gran Comisión es todo eso. Todo eso es lo que hay que hacer en el desarrollo de la Gran Comisión. Se llama la Gran Comisión, es una sola tarea, pero dividida en diferentes subtareas. Esa es realmente la Gran Comisión. Ok, pero es que resulta que Mateo a mí me habla de discipulado, Marcos a mí me habla de evangelización, Lucas me habla de empoderamiento del Espíritu Santo, Juan me dice que la misma comisión que el Señor me da es la misma que el Padre a él le dio, y Hechos de los Apóstoles me vuelve a hablar de un empoderamiento o de una investidura de poder. Entonces, ¿cómo organizamos esto para poderlo entender? Sencillo, de la siguiente manera. En primer lugar, ubique la Gran Comisión desde la perspectiva de Juan. Ponga a Juan primero. Y Juan le dice, así como el Padre me envió, ahora yo lo envío a usted. O sea, revisen los evangelios, qué fue lo que yo hice, en dónde lo hice, y ahora usted vaya y hágalo en esos mismos lugares. Y no solamente vaya a los lugares, sino que entienda lo que tienen que hacer a los lugares, evangelizar y discipular. Eso según San Juan. Lucas dice, sí, esa es la tarea, eso es lo que hay que hacer. Seguir el ejemplo de Jesús, Él es el fundamento, pero no lo puede hacer sin la investidura de poder del Espíritu Santo. Eso nos lo dice Lucas y nos lo dice Hechos. O sea que Lucas y Hechos, los dos libritos, por cuanto fueron escritos por el mismo escritor, que es Lucas, los dos libros, Lucas y Hechos, van en el punto número 2. En el primer punto va el Evangelio según San Juan. En el segundo punto va el Evangelio según San Lucas y Hechos de los Apóstoles, porque los dos textos hablan de la investidura de poder del Espíritu Santo. En tercer punto, ubica usted el Evangelio según San Marcos. ¿Por qué? Porque Marcos me dice fase 1, evangelización. En la evangelización usted ministra liberación y ministra sanidad. Usted busca cambios de vida. Usted busca restauración de las personas. ¿En dónde? Donde las personas se encuentren. ¿Dónde se encuentran? Pues donde Cristo las encontró. ¿Dónde las encontraba? Dentro del templo, en las calles y en las casas. Amaba las casas del Señor. Y en cuarto lugar, ¿qué evangelio ponemos? Pues Mateo. ¿Por qué? Porque Mateo nos habla de una fase ya más avanzada, más profunda. ¿Cómo se llama? Se llama discipulado, en donde la gente tiene que ser formada para que siga y continúe este círculo, continúe
esta tarea, continúe esta comisión llamada la Gran Comisión. ¿Por qué? Porque yo estoy acá, digamos, usted dirá, soy joven todavía, pero esa juventud no le va a durar toda la vida. Entonces hay que ir preparando una nueva generación de predicadores. ¿Y dónde se va preparando esa nueva generación de predicadores? En las casas, allá en el discipulado. O sea que el pastor de la congregación debe ver estas casas de fe, estas células, como, reitero, fábricas de evangelización y fábricas de discipulado. Fábricas que ganan almas para Cristo. Fábricas en donde se predica el evangelio, se ministra liberación, se ministra sanidad. Fábricas en donde se da no solamente leche, sino también se da alimento sólido, doctrina profunda. Se bautiza en aguas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gente comienza a crecer, a guardar, y la gente comienza al mismo tiempo a hacer, a servir, también a predicar. Entonces le dirá a esta persona formadita, le dirá a su líder, tengo ganas de predicar. Y tiene ganas de predicar. Ahora, así no le diga, tengo ganas de predicar. Créame que si usted le pega el empujoncito, si usted le da el impulso, así nunca le haya dicho que tiene ganas de predicar, porque de pronto no le diga que tiene ganas de predicar porque de pronto usted se lo toma en serio y lo pone a predicar. Pero en el fondo tiene ganas de predicar y eso usted lo nota, usted lo discierne por el Espíritu. Entonces hay que lanzarlo al agua. ¿Dónde lo va lanzando al agua? En la misma célula. En la misma célula, en el mismo estudio. No le puede dar el altar de la iglesia. El altar de la iglesia es una cosa sumamente especial. Es especializada. ¿Sí? Allá se da un culto. Allá hay otro ambiente, otro escenario. Pero en la misma célula, a ese hermanito avanzado, bueno, el hermano hoy va a abrir la célula con la oración. Se va a encargar de la alabanza. O va a cerrar. O hoy va a dar la palabra. O al menos va a dar la mitad de la palabra y yo se la complemento. Y ahí lo va formando como un nuevo predicador. Y si ya tiene un nuevo líder, si ya tiene un nuevo predicador, entonces ya tiene una nueva célula en potencia para abrirse. Bendito Rey, bendito Dios, te damos infinitas gracias. Tú eres bueno, Señor, tú eres grande y eres misericordioso, Señor. Y te damos gracias por esta palabra. Y te damos gracias por la inteligencia que nos das para exponerla. Y te damos gracias por la cabeza que nos das para recibirla, Señor. Y que toda esta palabra quede en lo profundo de nuestro espíritu plasmada, grabada, Señor. Y que no se olvide y que yo la pueda llevar a la práctica, Señor. Que yo vaya entendiendo poco a poco la importancia, la maravilla, lo espectacular de las reuniones en las casas, Señor. Allá, mi Dios, donde se debe poner el evangelio, donde se debe colocar el evangelio y donde se cumple la profecía que dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Allá donde yo inicio cumpliendo la gran comisión. Allá donde yo me obligo a mí mismo, mi Dios, a depender de tu Santo Espíritu. Allá donde inicio las fases de evangelización, de conocimiento de tu palabra. Allá donde mi vida madura y donde ayudo a que las vidas de los demás también maduren y también crezcan. Infinitas gracias por este conocimiento te damos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y gracias a Dios. Amén.